Bienvenido a la unidad 2 de este que es el curso de Introducción a la Programación. En este caso, hoy vamos a tratar de explicar el manejo de datos y las operaciones básicas con las que vamos a trabajar a lo largo de todo el curso. Nosotros tenemos dentro del programa Scilab, como dijimos antes, un programa interpretado. Eso quiere decir que Scilab nosotros no necesitamos definir cada variable, el tipo de dato que le corresponde. Algunos programas estructurados o de distinta característica, uno tiene que definir la variable, decir cómo se va a llamar esa variable y decir qué tipo de dato va a tener asignada. Cuando nosotros hablamos de variable, estamos diciendo que la computadora necesita identificar en su memoria RAM, reservar un espacio de memoria para asignar un dato que va a ser ingresado por el usuario o que va a estar definido de antemano. Ese tipo de dato en general no siempre es del mismo estilo. Pueden ser números, pueden ser datos alfanuméricos, pueden ser de tipo verdaderos o falsos, que son conocidos como datos booleanos. En este caso, Scilab no necesita hacer esa reserva de memoria. Scilab directamente lo asigna y lo crea cuando se empieza a ejecutar el programa. Por eso decimos que la memoria, el uso de memoria y de variables es dinámico. Para crear una variable, Scilab directamente la reconoce dependiendo del tipo de datos que nosotros le asignemos. Nosotros vamos a mostrar algunos ejemplos y después vamos a trabajar con las operaciones que le corresponde a cada uno de los tipos de datos con los que vamos a trabajar, que van a ser tipo numérico, tipo alfanumérico, que son string, y tipo booleano. Siempre que nosotros ingresemos a Scilab, vamos a ver en qué parte, en qué archivo estamos trabajando. Para eso le ingresamos el comando pwd para que nos diga la ruta, el path de donde estamos trabajando. En este caso estamos en la carpeta documentos. Nosotros teníamos otra opción para cambiar de directorio, buscando en el costado izquierdo. Podíamos cambiar y buscar el directorio donde vamos a trabajar. Documentos, y creamos una carpeta que contenga todos los archivos que vamos a ir generando en la consola de Scilab. Entonces colocamos unidad 2 y esperamos a que se cargue la carpeta. Bueno, una vez que tenemos creada la carpeta, nuevamente aplicamos el comando pwd para saber cuál es precisamente que nos confirme que estamos ubicados sobre el archivo sobre el cual vamos a generar nuestra hoja de trabajo. Nosotros tenemos un comando que nos permite guardar todo lo que se ejecute en la consola generando un archivo de texto. Este comando lo vamos a escribir de la siguiente manera: diary, y vamos a poner el nombre del archivo con el que queremos que se genere este trabajo. Entonces nosotros acá podríamos poner unidad 2-1 o A. Podemos ver de que Scilab me regresa un mensaje que dice variable indefinida. Bueno, vamos a ver luego que en este caso nosotros necesitamos, cada vez que ingresemos un nombre o una palabra, esto son datos de tipo caracteres o de tipo string. Entonces nosotros necesitamos colocarlo entre comillas, una sola comilla. Y ahora la computadora o la pantalla me regresa la variable ans. Ans corresponde a una variable predeterminada que significa answer en inglés y me dice igual a 1. Quiere decir, este 1 quiere decir que fue tomado. Vamos a ver enseguida que en este caso me está diciendo de que
el valor asignado a answer es el valor 1 de la variable verdadero, que fue correctamente generado el archivo. Nosotros vamos a escribir y realizar diferentes programas y operaciones ahora, y todo lo que se escriba a continuación va a quedar generado en un archivo de texto que luego nosotros lo vamos a poder editar con cualquier editor, ¿sí? Scilab tiene incorporado un editor de texto, pero ustedes pueden editarlo en Word o en otro programa distinto. Para cerrar el archivo, vamos a colocar diary, paréntesis 0, pero eso lo vamos a hacer al final de este capítulo, de esta unidad. Nosotros lo que queremos ver ahora son las distintas variables con las que cuenta el programa Scilab. ¿Por qué es necesario que nosotros cuando trabajemos generemos este archivo o ruta de seguimiento de las operaciones y de las acciones? Porque esto nos va a permitir luego poder modificar o sacar, acortar o extraer los fragmentos de la ejecución que consideremos adecuados para la actividad que estemos desarrollando. Por ahí uno hace una prueba de escritorio, empieza a probar si las variables o el programa que intenta ejecutar funciona de forma adecuada. Entonces uno hace distintas pruebas y detecta que alguna prueba no corresponde o no está bien o tiene un error. Entonces uno directamente guarda todo el archivo y luego revisa para ver qué es lo que no funcionó. En general, si uno no guarda, si uno no pone diary, todo lo que trabaje en consola, cuando se cierra la computadora, eso no queda guardado en ningún lado. Bueno, nosotros dijimos que vamos a ver que hay variables. Las variables dijimos que las necesitamos asignar. En este caso la vamos a asignar a una letra. Scilab identifica mayúsculas y minúsculas, entonces yo puedo generar, por ejemplo, la letra A mayúscula. Para asignar, nosotros vamos a poner solamente el igual. Entonces A que valga un valor, por ejemplo, 10. Presiono Enter y la computadora me devuelve lo que fue asignado a la letra A. Y yo podría tomar la letra A minúscula y ponerle el valor menos 10. Entonces nuevamente observamos que Scilab reconoce números positivos y negativos. Nosotros quisiéramos sumar 10 con el valor menos 10. Sabemos que eso me daría 0. Pero lo podemos hacer directamente ingresando cada valor. Pondría 10 menos 10 y la respuesta sería 0. O podemos trabajar con las variables. ¿Qué quiero decir? En vez de colocar el número, vamos a colocar las letras que fueron asignadas a esos valores. En este caso tendría la A mayúscula más la A minúscula. Y la respuesta nuevamente sería la misma que si hubiese ingresado los números. Es decir, a lo largo del curso nosotros vamos a asignar valores numéricos, valores alfanuméricos tipo letra, caracteres, a las variables y vamos a trabajar todo con variables. ¿Nosotros qué operaciones podemos hacer? Nosotros podemos hacer multiplicación, suma, todas las operaciones básicas, todas las operaciones aritméticas. Pero con Scilab tenemos una potencia mayor, podemos hacer más funciones. Esas funciones que hace la calculadora y con mayor grado de exactitud. Entonces, por ejemplo, nosotros quisiéramos calcular 2,5 elevado al cuadrado. Entonces, vamos a hacer x igual 2.5. Me toma el valor y ahora quiero hacer ese número al cuadrado. Nosotros tenemos, para hacer al cuadrado, vamos a colocar el sombrerito al cuadrado y me devuelve el valor. En este caso 2,5 al cuadrado es 6,25. Si nosotros quisiéramos calcular la raíz, esta es
Todos los programas tienen palabras reservadas. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que son palabras específicas que tiene el programa destinadas para funciones o actividades específicas. Nosotros vamos a comenzar a ver que hay palabras que no podemos usar como variable porque ya están destinadas precisamente a cumplir una función. Por ejemplo, PWD, las palabras que son comando y algunos tipos que se llaman constantes. Si yo quisiera calcular la raíz de 9, nosotros sabemos que la raíz de 9 sería el número 3, porque 3 al cuadrado me da 9. ¿Cómo lo ejecuta Scilab? Scilab lo que tendríamos que incorporar es el siguiente comando. SQRT y poner entre paréntesis el valor que queremos calcular. Nosotros vimos que si nosotros hacemos la siguiente operación I igual a x al cuadrado, yo quiero que I sea igual a x al cuadrado. Primero veamos quién es x. X valía 2,5. Ahora yo quiero que el valor de I sea el valor que tiene x pero al cuadrado. Entonces yo tendría que hacer I igual, tengo dos opciones, I igual 2,5 elevado al cuadrado. Entonces vamos a hacer I1 igual a 2,5 elevado al cuadrado. I1 me devuelve que es 6,25. O si no, podemos hacer I2 igual el valor que tenía x, directamente pongo la variable x elevado al cuadrado. Me devuelve lo mismo. Entonces, acabamos de encontrar que un resultado no siempre tiene un solo camino. En este caso hay distintas formas de llegar a ese resultado. Un camino será más óptimo que otro. Esa es la estrategia y esa es la idea de poder encontrar la manera de optimizar los recursos. Cuando nosotros decimos optimizar recursos, quiere decir en tiempo y recursos de memoria para la computadora. Nosotros quisiéramos ahora preguntarle a Scilab, quisiéramos saber si la computadora puede comparar dos valores. Nosotros acabamos de ver que I1 vale 6,25, que era el valor de x al cuadrado. Y que el I2 vale 6,25, que es lo mismo, que es el x al cuadrado, cada uno resuelto o realizado de forma diferente, con instrucciones distintas. Queremos ver si la computadora es capaz de diferenciar o de decirnos si son iguales o no. La computadora, ¿qué puede decir? Este y este valor son iguales o no lo son. Tenemos dos opciones. Esto es lo que se conocen como tipo de datos booleanos. Los datos booleanos son aquellos que son verdaderos o que son falsos. Cuando son verdaderos me asigna el 1 y cuando son falsos me asigna el 0. Por lo tanto, nosotros vamos a tener dos opciones de resultado, o verdaderos o falsos. Veamos cómo podemos saber si esto es verdadero o falso. Nosotros tendríamos que comparar I1 con I2. Esa es una operación que dentro de los tipos booleanos es la igualdad, pero no la igualdad del signo que acabamos de usar del igual para asignar variables, para asignar datos, sino el igual que compara. Entonces, esa operación se realiza con un doble igual. Vamos a decir I1 es igual a I2. Esta es una operación. Bien, claramente me devuelve esto, que la variable está indefinida, porque acá cometí un error y coloqué I2 con mayúscula. Entonces, para evitar de copiar toda la operación o la sentencia o la instrucción que acabo de incorporar por teclado, puedo con las teclas de desplazamiento para arriba ir subiendo y viendo cada una de las instrucciones que incorporé. En este caso yo me quedo con la que necesito y solamente modifico lo que quiero cambiar y pongo I1 y I2 con minúscula. Podemos ver que la respuesta es T. Eso significa true. Nosotros tenemos
Acabo de explicarle, nosotros tenemos dos tipos de respuestas posibles porque es un dato booleano, verdadero, que va a ser true, con la T, o falso, que va a ser false. En este caso me está diciendo I1 es igual a I2, la respuesta es verdadero. Si yo quisiera generar un dato de tipo booleano, ¿cómo lo puedo incorporar? ¿Cómo lo puedo incorporar desde el teclado a Scilab? Entonces yo necesito utilizar algo que se llama palabra reservada o constantes. En este caso, nosotros para asignar un valor booleano a una variable, por ejemplo, si yo quisiera generar la variable valor, genero la variable valor, pongo el igual y le tengo que asignar, por ejemplo, el valor falso. ¿Cómo lo asigno? En este caso, nosotros necesitamos colocar porcentaje, la F nada más. Si yo coloco porcentaje la F, la máquina me responde valor es igual a F. Acá no, o sea, en este caso podemos usar la F minúscula o la F mayúscula. Si yo colocase la F mayúscula, el valor sería lo mismo. Acabamos de realizar operaciones numéricas y operaciones de tipo booleano. Las operaciones booleanas son las que se utilizan en la lógica. ¿Cuáles son las operaciones que se utilizan en la lógica? Verdadero y verdadero, verdadero o falso o verdadero. Este tipo de operaciones tienen sentencias muy particulares, la vamos a ver más adelante. Lo importante de esto es que ustedes puedan ver qué tipo de datos reconoce Scilab. Aparte del tipo de datos booleano, nosotros también dijimos tipo de datos, caracteres o palabra o string. ¿Y cómo los tenemos que asignar? Bueno, para hacer la asignación a una variable, un dato tipo string, nosotros necesitamos colocarlo entre comillas y la comilla es una sola comilla. Si yo quiero ponerla, por ejemplo, saludo, quiero generar la variable saludo. Saludo va a ser igual, quiero que la variable saludo sea igual a hola, solamente hola. Entonces pongo comillas, hola, comilla. Presiono Enter y Scilab me responde que generó la variable saludo con la palabra hola. Entonces, ¿qué tipo de operaciones podemos hacer con caracteres? El tipo de operaciones que podemos hacer con caracteres lo vamos a ver a continuación en el siguiente video, pero antes vamos a profundizar un poquito más en las operaciones aritméticas. Nosotros quisiéramos saber ahora todas las variables que tenemos generadas. ¿Cómo podemos hacer? Recordemos que del lado superior derecho, nosotros tenemos un recuadro que tiene un historial de variables y nos dice el tipo, nos dice la cantidad de memoria que está usando, de memoria RAM, y el valor que tiene asignada. Entonces nosotros tenemos una variable que es A. Cuando nosotros leemos acá tipo doble, quiere decir que es un tipo numérico. Nosotros tenemos la variable answer, que es booleano, y debería aparecernos la variable saludo, que es de tipo string. Pero también tenemos otro comando que podemos poner who. Si nosotros ponemos who, WHO, vamos a tener un listado. Scilab nos da un historial, un resumen de todas las variables que tiene asignadas internamente de las variables que acabamos de generar. Podemos observar por acá que acá está answer, que acá está la letra A mayúscula, la A minúscula, está el I1 y está I2 que hemos generado. También podemos observar que hay un porcentaje E, un porcentaje I, un porcentaje pi
veamos qué corresponden a esas variables. Entonces, vamos a ejecutar porcentaje pi, presionamos Enter y nos devuelve un valor 3,14, 15, 92. Podemos ver o reconocer que este valor corresponde a la constante numérica pi, que es una constante muy utilizada que tiene que ver con la longitud del contorno del círculo, con el área del círculo. Si hacemos lo mismo con porcentaje E, nos va a devolver 2,7182. Nuevamente, esta es una constante numérica que se utiliza en muchas operaciones. Si bien esto suena muy a matemática, la idea es que no se asusten. Sí vamos a utilizar matemática a lo largo del curso porque necesitamos hacer gráfica, analizar datos, mostrar, realizar operaciones, pero no tan solo es eso. También vamos a poder realizar operaciones con palabras o como le mostré recién, con valores booleanos. En este caso, para terminar de cerrar este archivo y poder generar el respaldo en un archivo de texto, había comentado al comienzo, ponemos diary, paréntesis 0, y terminamos el archivo que luego nosotros podremos entrar, buscarlo en nuestra carpeta. Esto puede llevar un tiempo hasta que se abra la carpeta. Buscamos la ubicación en donde hemos trabajado, que fue la carpeta que generamos unidad 2, y vamos a encontrar unidad 2A, que es el archivo, que es un archivo de texto en donde se encuentra cada uno de los comandos incorporados en la consola. Como dije antes, esto nos permite poder revisar, modificar, tomar parte de la ejecución para luego hacer una prueba de escritorio o correr algún programa. Entonces vemos acá cada una de las sentencias y de las respuestas que pudimos observar antes al ejecutar Scilab. Espero en el próximo video para poder trabajar de forma más profunda con los datos de tipo caracteres y de datos de tipo booleano. Muchas gracias.